Muy bien, muy buenas noches amigos de Facebook, amigos de Neorama. Ya comenzamos aquí con nuestro estimado invitado Alejandro Santoyo, que nos va a hablar porque mañana se cumple un aniversario de el deceso de Nahui Olin, esta mujer tan interesante, un personaje, pues diría yo, de, de los que nos invitan a una modernidad en México. En su época surgieron varios personajes y ella le tocó esta época también, que tiene claros oscuros, que tiene muchos movimientos históricos. Ella viene de una familia que pues, irrumpe en la historia para bien y para mal. Y bueno, pues muy buenas noches, bienvenido maestro Alejandro, esta es su casa. Y bueno, pues vamos a abordar a Nahui Olin, mejor por su nombre, María del Carmen Mondragón. Hola Joel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos tus seguidores. Y sí, efectivamente, pues hoy vamos a hablar de María del Carmen Mondragón Balseca, Nahuelina, 130, casi 130 años de su nacimiento y mañana cumple 45 años de su muerte. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, pues el motivo, aparte de que mañana pues vendría siendo un aniversario, este aniversario de 45 años de su deceso, también es importante porque poco a poco se han venido dando una serie de cosas, de libros, en donde figura esta mujer, sus escritos, su pintura, su poesía, su postura política, etcétera. Y bueno, la vida que tuvo, ¿no? Con los personajes con las que ella llegó a tener estas relaciones entre pasionales, románticas, etcétera, como su matrimonio con el pintor Manuel Rodríguez Lozano o su amorío con el doctor Alt. Entonces ahí se dan muchas facetas y bueno, su propio papá, ¿no? Su propio papá también es un personaje bastante interesante y yo veo muy nutrida la novela, aquí la tenemos, María del Carmen, es esta novela que usted presentó en el 2019 y que ya está trabajando en una secuela, en un segundo volumen. Sí, así es, estamos dándole primero esta novela de María del Carmen Mondragón que pues va parte de una idea de la visión de Carmen o de toda la que alrededor de Carmen se dio en su vida, ¿no? Y ahora pues nos vamos parte de lo que es eh, analizar la vida de María del Carmen, pero con vista a lo que era Gerardo Murillo, ¿no? Pero bueno, pienso que María del Carmen Mondragón Balseca, pues en todo lo que se piensa de ella, pues fue una mujer que desarrolló muchos de sus talentos, ¿no? O sea, no solamente se le puede ubicar por estar unido o estar unida emotivamente con otras personas, ¿no? Sino que ella desarrolló muchos de sus talentos en la poesía, fue efectivamente musa, pintora y algunas otras disciplinas artísticas y plásticas que Karen Mondragón explotó de una manera maravillosa. Por eso pienso que Karen Mondragón fue una artista en toda su expresión de la palabra, una mujer moderna que a través de la historia de Carmen podemos adentrarnos a un México envuelto en una revolución compleja, ¿no? Una revolución no solamente política, porque como bien decías, Joel, su papá, el general Mondragón, participó álgidamente, fuertemente en la primera parte de la Revolución Mexicana, en esa época de la decena trágica, nefasta que provocó y que llevó al derrocamiento de Madero y posteriormente al homicidio de Madero y Pino Suárez, ¿no? Entonces, Carmen, la vida de Carmen lo rodean muchos aspectos interesantes. Eh, y en esa vertiente, pues María del Carmen Nahuiolín, Nahuita, como le decía Gerardo Murillo, o aquellos que la tienen en el corazón, pues encarnó su belleza, sí, claro, con frenesí, con violencia, pero
pienso que esa forma de ser de Carmen Mondragón, de Nahui Olin, como una mujer que la coloca a principios del siglo XX como precursora del movimiento que ahora se conoce como feminismo, ¿no? De tal forma que si bien este personaje que dibuja o que dibujó Gerardo Murillo, el doctor Atul, quien la bautizó a María del Carmen con el nombre de Nahui Olin, es solo una parte de su vida, es una parte de su biografía, y no es todo lo que representa Carmen Mondragón en el mundo artístico, en el mundo social de México de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Eh, Pienso que esa savia de Carmen Mondragón sobrepasaba el de ser solamente la mujer de un hombre, ¿no? Y eso es gran parte de lo que hoy, a casi 45 años de su muerte, en este aniversario luctuoso que se cumple mañana, en unas horas, pues ya estamos a 22 de enero, a 9 de la noche, ya en unas horas serán las 23 de enero, y ya estaremos festejando, por lo menos recordándola a Carmen Mondragón, a Ana Violín en su 45 año luctuoso de que estuvo aquí con nosotros en esta tierra, ¿no? Y bueno, pues sí es cierto que la vida de Carmen Mondragón fue acompañada de diversos personajes históricos, pero ello no quiere decir que Carmen Mondragón sea quien fue debido a las personas con las que convivió en vida, ¿no? Ya que no solo esas experiencias construyeron su fisonomía, su forma de ser, su propio expertise en el arte. Eh, por eso invito a tu auditorio a que hay que conocer a María del Carmen a través de hechos históricos comprobados. Hay que conocerla por su formación artística y por su posición social, que le permitió ser un agente de cambio en un México inmerso en ideas en las que las mujeres no debían participar en el ámbito destinado solo para hombres. Hay que conocer a Carmen Mondragón por sus ideas revolucionarias. También es necesario dejar atrás la imagen de una mujer musa, pues no era solo una musa, sino una fuerza de cambio que ella cultivó en lo personal y que la empoderó en un círculo tan cerrado como era el ambiente del arte a principios del siglo XX, terriblemente misógino, en el que era común teñir la vida de una mujer con opiniones lascivas, insultantes, ¿no? O sea, lo que pienso todavía que lamentablemente sucede ahora en pleno siglo XXI, de tal forma que el cuerpo de las mujeres muchas veces se utiliza para desacreditar su discurso, para desacreditar su inteligencia y también para desacreditar su posición real en un grupo social o en la sociedad. Lo que pienso le sucedió lamentablemente a una mujer como María del Carmen. Eh, pues a pesar de que sus obras plásticas y literarias son de autoridad intelectual, se le ve como una mujer constantemente, como una mujer, como una vampiresa, como una mujer poseída por un deseo sexual incansable, lo que no es cierto. Pienso que Nahuelin se vistió con el atuendo de poder, conociendo su cuerpo, claro, lo que le dio control sobre sí misma, pero en ese camino, ello no significa que Carmen solamente hubiese sido una musa o una persona que valiera por sus relaciones, ¿no? Pensemos o preguntémonos por qué había una necesidad imperiosa en Carmen o María de rebelarse contra el orden establecido. Bueno, pues pienso que esa necesidad imperiosa para ella era una cuestión de vida o muerte. La irreverencia es la enzima del cambio. Ser capaz de ser irreverente es demostrar, pienso, que se está vivo
o que se está vivo dentro de un grupo social, dentro de una forma de expresión de arte, dentro de una familia acaudalada, y que en ese punto fue capaz de percibir el mundo con un poco de distancia y también de ligereza e ironía, de tal forma que pienso que el deber de un artista como Carmen era ser sin duda irreverente. Incluso habría que preguntarse si se podría ejercer esa profesión solo dotado de un espíritu serio. Pues no, pienso que no. Pienso que Carmen, por eso la reverencia y sobre todo esa idea de ser y demostrar que una mujer como ella no necesita o no necesitaba del apoyo o de un contexto que le hiciera ser alguien, sino que ella misma valía por sí misma, ¿no? Y querido José, en ese punto la capacidad de reverencia reveló en Abuelo Olin, en María del Carmen, la fuerza para ganar altura, esa altura que la lleva a recordarla el día de hoy y sobre todo mañana, que es un aniversario luctuoso de Carmen, casi 130 años de su nacimiento, y en esa dinámica liberarse o liberar a Carmen de esas, pues, de ese pensamiento que se tiene de ella, ¿no? De ese prejuicio hacia Carmen formado por, sin duda, por opiniones machistas cuando Carmen era una mujer espléndida en todo la expresión de la palabra. Ah, ok. Pienso, Esto que acaba usted de mencionar me parece bastante interesante porque ya estamos viendo en retrospectiva al personaje, este personaje que tiene, pues sí, me parece que conlleva un gran mito porque fue un personaje de impacto en su momento y ah, entonces sus enemigos naturales eran estas personas que bien podrían ser conservadoras y que crearon esta mala imagen de ella, porque eso pues, sí la persigue hasta sus últimos días, ¿no? bueno, lo que pasa es que esa, anecdóticamente, esa visión sobre Carmen como una vampiresa, Gerardo Murillo en el libro Gentes Profanas, en el convento hace una referencia y no solamente pues la macula en el sentido de que la pone o la plantea como si fuera una mujer que incontrolable sexualmente, ¿no? Es decir, Gerardo Murillo en un momento escribe una especie de autobiografía o escribe una autobiografía donde él se enaltece y como una ópera prima transcribe o hace una historia de un amor muerto en el convento de la Merced, donde habitaron Carmen y Murillo, y bueno, pues ahí construye una idea social sobre Carmen, ¿no? Digamos, si lo pensáramos ahora en esta época, pues sería tanto como un video, un escándalo sexual de alguna mujer que se presta a una persona a exhibirla, ¿no? Cierto, Carmen escribía apasionadamente, sin duda, pero lo hacía en la, en la intimidad que imponía el escribir la carta para regalársela a su amante, a su amante con la persona con la que está, y en esa situación Gerardo aprovecha, publica parte de las cartas con un contenido erótico bastante elevado, y bueno, pues eso pienso que fue gran parte del tema que llevó a generar alrededor de Carmen Mondragón una idea de que era una mujer posesa por sexo, ¿no? Y bueno, y además, pues sin duda, también al ser hija del general Mondragón, pues cierto grupo social, obviamente, que no querían al papá de Carmen, pues, pues la tienen en una posición pues denostada, discriminada
no solamente por ser una mujer libre en cuanto a sus pensamientos, sino también porque es hija de un militar defenestrado, como lo era Manuel Mondragón, el general Manuel Mondragón. Ajá. A mí me parece bastante interesante. De hecho, yo tengo, quizás en ese sentido estoy mal informado. Usted acaba de comentar esta circunstancia de Gerardo Murillo, que sacó estos textos, estas cartas, esta intimidad y la puso pública y creó una controversia alrededor de María del Carmen Mondragón. Pero me parece que no nada más fue él, ¿no? Me parece que Manuel Rodríguez Lozano también hizo algún tipo de declaración que fue digamos, adverso para la misma figura de ella. Sí, bueno, su ex marido, Manuel Rodríguez Lozano, pues filtró la idea también dentro de su grupo social, en el sentido de que Carmen Mondragón había asesinado en un ataque de locura a un hijo que habían tenido, ¿no? Y que lo había aventado por las escaleras. Hay incidencia histórica en ese punto, parece, que hay un dato histórico en el sentido de que sí hubo un hijo, pero nació muerto, y hay otra corriente de historiadores que hacen referencia que era imposible que Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano tuvieran un hijo derivado de la homosexualidad de Rodríguez Lozano. Entonces, pues más bien pues, se pensaría que esa idea de que Carmen Mondragón mató a su propio hijo, bueno, pues es como una especie de venganza machista que en todo caso Rodríguez Lozano quiso justificar ya su homosexualidad o ya el abandono que sufrió de Carmen Mondragón, y me refiero a abandono de abandonar el domicilio conyugal y cambiar de aires con Gerardo Murillo, ¿sí? Y bueno, pues es una forma, como decía hace rato, muy fácil de denostar a las mujeres, ya por su conducta, ya por su cuerpo, ya por su forma de ser, y en este caso por una perversidad como esa de que ella mató a su hijo, ¿no? Ahora, quiero también decir que hay un fundamento histórico en el sentido que Carmen Mondragón fue de las primeras mujeres que aprovechó la reforma al Código Civil para divorciarse. Entonces, no solamente, es decir, no hubo un abandono del domicilio conyugal de una manera exacerbada, sino que también hubo la intención de Carmen de poner en lugar su vida y tratar de buscar su libertad y ser libre hasta en ese punto, ¿no? Ajá, exactamente, decisiones que ella tomó para su propia libertad y todo esto, ¿no? Porque ella también tuvo una postura ante Gerardo Murillo en un momento dado acerca de su relación y decidió ella también cosas, ¿no? Así como de terminar con él, ¿no? Bueno, Carmen Mondragón pienso que en todo caso, en esa historia de Gerardo Murillo, del doctor Ato y Carmen Mondragón, pues eran dos fuerzas vigorosas, y en esa fuerza pues obviamente se nutrieron mutuamente, ¿no? Pero no parece, sino más bien, pese a esa fuerza que los dominó, pues hubo un momento que eh, ese fuego que dio luz a ese pabilo, pues se acabó, ¿no? Ahora hay que tomar en consideración también que Gerardo Murillo le llevaba aproximadamente 17, 18 años a Carmen Mondragón, ¿no? Ya Gerardo Murillo era una persona debidamente formada. Carmen Mondragón, cuando conoce a Carmen Mondragón a Gerardo Murillo, Carmen habría tenido unos 24 años y Gerardo murió unos 48 aproximadamente, si mal. Pero sí estaba. Vaya, creo que ahí eh, eh, Carmen dio mucho,
a la vida de Gerardo Murillo, no solamente en lo emocional, sino también en el aspecto creativo. ¿Sí? En el aspecto creativo, Carmen era una mujer que desde joven se inclinó mucho por el arte, incluso se pudieron ver en el MUNAL cuando, en el 2017, 27, 18, una exposición en el MUNAL donde se mostraron pinturas y dibujos de Carmen, y llamaba mucho la atención el hecho de que en 1919, mucho antes de conocer a Gerardo Murillo, ella ya expresaba dibujando, incluso con bocetos maravillosos en forma de caricaturas, ¿no? Y bueno, pues Carmen era una mujer educada y sobre todo con una creatividad impresionante. Ajá, ajá. De hecho, ella era su primera, digamos, su vocación, la pintura, pero a partir de su divorcio ella toma eh, caminos que se le estaban abriendo en ese momento con la gente que estaba conociendo y todo esto. Uno de esos caminos pudo haber sido que ella hubiera sido una actriz. No, bueno, sí, claro, pero eso ya es una vez que termina el romance de Carmen Mondragón, de Nau Violín con Gerardo Murillo, eh, 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 conoce a caricaturista, a un alumno de la Academia de Bellas Artes, antes la Escuela Nacional de Bellas Artes, ahora Academia de Bellas Artes. eh, Conoce a Matías, a un joven estudiante de la Academia de Bellas Artes, y quien tenía mucho la intención o tenía esa inquietud de ir a Hollywood y a ser un artista, ¿no? Entonces la convence y van juntos a Hollywood. Que hay que tomar en consideración que en esa época, en los años 20, pues se muda del cine mudo, valga la expresión, la redundancia, empiezan ya el cine con sonido, ¿no? Entonces, incluso se está en una época en la cual se considera la cinematografía como una nueva expresión de arte, ¿no? Como el séptimo arte, el arte, ¿no? Van allá a Carmen, la convence Matías y va a Hollywood. Parece que no le, sí hay una gran expectativa, no solamente de Carmen, sino también de varias empresas cinematográficas, entre ellas la Metro Goldwyn Mayer. Hay también arte histórico, hay fotografías donde están con algunos cineastas. Bueno, pues Carmen era pienso, una mujer educada, pero tenía una visión no comercialista, sino una visión muy especial del arte, ¿no? Y pues a parecer no, pese a que fue anunciado como un platillos su éxito en Hollywood, pues no hay hasta la fecha, bueno, por lo menos en mi investigación, no hay algo que haya un dato, por lo menos, o a una película en la que haya participado. Ajá, ajá, eso es algo así que también como que forma parte del mismo misterio, ¿no? Claro. Creo que de las mujeres que ella anduvo, que eran interesantes, que tenían, pues no sé si especie de glamour, como era Frida Kahlo o era Tina Modotti, entre muchas otras, María Izquierdo, me parece que Carmen Mondragón sí tenía mucho glamour a su alrededor y, Claro. y tenía mucho misterio. Creo que al final de cuentas también si podría ser como un valor, un plus de, de, eh, de, de, todo lo que la rodeaba a ella, ¿no? Porque me parece que hay estas fotos que le toma a Edward Weston, entre otros, son fotos muy eróticas. Sí, 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 sin duda. De hecho, Diego Rivera, en su primer mural en San Ildefonso,
en el anfiteatro. Ah, Ahí hay un mural, el primer mural de Diego Rivera, y en ese mural, si uno lo ve de frente del lado derecho, vamos a ver una mujer de cabello rubio y de ojos verdes, y que representa a la musa de la poesía erótica, ¿sí? De hecho, ahí por ahí hay datos, donde hay testimonios, una especie de rencilla o de celos de Frida Kahlo con respecto a esta Carmen Mondragón, porque Diego Rivera pues parecía que estaba enamoradísimo de ella, ¿no? Y bueno, sí es cierto, o sea, Edward Weston le tomó infinidad de fotografías, las más importantes a mi juicio, y en esa época Edward Weston sostenía una relación sentimental con Tina Modotti. Entonces, por de ahí, propiamente yo en mi novela hago referencia de eso y construyo a partir de esa época o de esa posible relación de amistad que pudiera tener con Tina Modotti, derivado de conocer a Edward Weston. Y bueno, también el tema de ese testimonio que respecto de esos celos que sentía Frida Kahlo, porque Diego Rivera le daba mucha pleitesía a Carmen Mondragón. Pues vamos construyendo ahí en la novela algunos aspectos, incluso hasta chuscos esa que se pudieron haber generado entre Frida Kahlo y esta Carmen Mondragón, ¿no? Pero sí, efectivamente, era una época en la cual podemos decir que es los años de oro de los muralistas en el país, ¿no? No solamente Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, este, Montenegro, pues muchos de los artistas que ahora son los grandes, ¿no? Y son los que representan las artes plásticas del muralismo en el mundo, ¿no? muy bien. Que eso también está muy permeado en su novela, en la investigación que usted hace, porque también nos recrea ese México, también nos habla muy puntual de ese México que ya cambió. El México actual que nosotros vivimos, pues ha cambiado mucho y de una manera, hasta diría yo, drástica, por entrar a una modernidad o quizás una posmodernidad. Al hacer esto tan puntual, al evocar ese México con estos personajes que podrían ser como de transición, que podrían ser como pioneros de un México que quería salir, surgir, ser cosmopolita, formar parte del mundo de una manera pues frontal. ¿Usted qué consideraría? ¿Cuál fue su leitmotiv para, para adentrarse a este mundo que tiene muchas cosas padres? Lo hemos visto hasta en el mismo, en el cine mexicano. Me parece que se ha abordado esa etapa de México hasta, no sé, excesivamente, ¿no? Podría ser hasta la película esta de, eh, a, a, ¿cómo se llama? Arráncame la vida, La vida, sí. algo que evoca esa misma época, aunque no habla de estos personajes, pero me parece que tiene que ver con esa época. Entonces, no, creo que para nosotros como mexicanos sí nos llama mucho la atención ese momento de México. Sí, bueno, lo que buscamos efectivamente en la novela, lo que hacemos es hacer una remembranza de lo que era México de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Y sobre todo por esta efervescencia política que había, que impactó en la vida de Carmen Dragón a través de su familia, ¿no? Sí, hablamos mucho de un contexto histórico para poder inmiscuir al lector en la época y entonces ubicarse precisamente en ese contexto en el cual Carmen Mondragón vive, ¿no? Y sobre todo también el contexto de la gente que la rodea. Uno, Gerardo Murillo, participó abiertamente en la Revolución Mexicana, fue asesor
de Venustiano Carranza, se salva de la muerte del paredón Gerardo Murillo, amigo de Álvaro Obregón, pero después esa amistad se pierde por el apoyo que Gerardo Murillo da a Venustiano Carranza, y bueno, sabemos cómo acabó por lo menos esa amistad, o esa dupla o esa tripla de Gerardo Murillo, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Álvaro Obregón asesinando a Venustiano Carranza y quedándose con la presidencia de la República, no quedando, sino abriéndose paso para efecto de ser electo presidente de la República, adverso a lo que en su época quería Venustiano Carranza, que quería un candidato civilista, no otra vez militar. Bueno, damos remembramos la fisonomía de la Ciudad de México, la fisonomía de Tacubaya, la fisonomía de todas aquellas mejoras que Porfirio Díaz planteó para efecto del primer centenario de la independencia de México. Hablamos de la primera gran avenida de la Ciudad de México que se hizo, que es el Paseo de la Reforma, ¿no? Platicamos sobre las calles que existían, cómo se delinea nuevamente el trazado de las calles del centro de la ciudad y evitar esos callejones oscuros para meter sanidad en el sentido de coladeras y drenaje y todas estas cuestiones, ¿no? Evocar un México, una Ciudad de México en la cual era un contexto en el cual vivieron Carmen Mondragón y Gerardo Murillo, ¿no? Y todos los que acudían a la Academia de San Carlos en esa época, y sobre todo también hacer pues un análisis, una investigación histórica de cómo se hizo la Academia de San Carlos, quiénes formaron antes de los grandes como Murillo, como Diego Rivera, quiénes eran la gente importante de los pintores en la Nueva España, y la importancia de las artes plásticas en América a través de la Nueva España. Y sobre todo también todas estas circunstancias de que cómo era un México afrancesado, cómo nos hemos ido acabando en nuestra ciudad, sin planes, sin planteamientos adecuados. Y bueno, también dando antecedente histórico de lo que sucedió en la primera parte de la revolución, porque por el final de cuentas, pues eso lo vivió Carmen carne propia con su papá, ¿no? Con el general Mondragón. El general Mondragón cuando lucha contra Madero, partimos de ahí de algunos aspectos de por qué el general Mondragón odia a Madero. Hay un antecedente que por ahí está en el sentido de que Madero cancela la contratación del rifle Mondragón que fabricaba el papá de Carmen, y bueno, pues ahí podemos tener por lo menos un móvil, ¿no? ¿Por qué puede odiar una persona a otra tan fervorosamente, ¿no? Se dice que las guerras son muchas veces provocadas por el amor de una mujer, lo cual es ficcioso. Las guerras por lo regular son provocadas por la ambición. La única guerra que se dice se provocó por el amor de una mujer fue la de Troya, y no hay antecedente histórico que haya sido no solamente una idea de un griego, ¿no? Pero bueno, aquí hacemos toda esta idea, vamos pasando de épocas históricas, de la época cuando Carmen era niña, cuando Carmen es adolescente, cuando Carmen ya es una mujer, y después Carmen va, cómo transita Carmen en una etapa, cómo transita Carmen en su vida, y van suscitando etapas históricas en el país. Primero, la revolución. Después, ella se va exiliada de México a París, regresa ya con un México más tranquilo,
viene otro México convulso, ya moderno, con lo de los alumnos del 68, del tema histórico del 68. Y bueno, pues podemos ir ahí viendo a la par de la vida de Carmen, a la par de la vida de la familia de Carmen, a la par de la vida de Gerardo Murillo, eh, pues cómo vivió pues, épocas históricas cuando eh, cuando estuvo viva, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, 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 eso me llama mucho la atención, me parece bastante interesante. Pero aquí en todo esto que usted ha dicho, obviamente hubo una investigación, hubo una lectura. ¿Qué fue lo que lo enamoró a usted y dijo, yo quiero hacer una novela en donde este personaje que es maravilloso sea el ponderante en mi novela? ¿Qué fue lo que lo motivó? Bueno, yo creo que lo que me sedujo fue precisamente la etapa histórica que vivía, la etapa histórica que vivía el país cuando Carmen regresa de París. Pero sobre todo, también ver cómo o conocer cómo mucha gente trataba el personaje histórico de Carmen Mondragón y la denostaba y la encasillaba solamente en un tema sexual, ¿no? Y entonces quise yo a través de esta novela que percibamos a la niña que habla francés, que percibamos a esa apasionada mujer intelectual y que lográramos a través de la novela que su energía no se apague, que viva entre nosotros, ¿no? De hecho, eh, eh, pienso que a través de la novela lo que propongo es apartar la idea que se tiene de María del Carmen, de solo ser una musa o solo ser una persona con grandes apetitos sexuales. Y como he dicho, pues ella era más que ser una musa, era más que la mujer de un solo hombre o la mujer de un hombre, ¿no? De hecho, pienso en lo personal que es equivocado que se crea o que se perciba a una mujer como si solo tuviera valor por estar ligada a una persona. Mirar así las cosas es tener una visión de corto alcance, ¿no? Eh, Sin duda, para mí y para lo que yo trato de expresar o trato de compartir en la novela, es que María del Carmen, como todas las mujeres, constituyen una potencia creadora, no solo para otros, sino también para ellas mismas, algo con la que la mayoría de los hombres deberíamos estar de acuerdo. Por eso no es solo Nahui Olin en mi novela, sino también es María del Carmen, es decir, es María del Carmen, la mujer, la persona, la que se construyó en una época difícil para la vida de las mujeres y apartándose de todo tabú personal, escandalizó a la sociedad de la época de demostrar que no necesitaba de algo, de alguien o de un hombre para poder ser quien era, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que pienso que fue lo que me motivó conocer esa, esta idea de Carmen Mondragón, ya no solamente como Naui yo en una ocasión hace muchos años, digo, Carmen parece que llega a las personas de manera fortuita, de una manera inexplicable. Y en una ocasión recordé una plática, una charla con mi papá, que me hablaba precisamente de Carmen Mondragón, y de ahí se quedó dormido en mi pensamiento. Y fue en alguna ocasión que leía algo sobre ella y como un golpe en la cabeza me despertó del letargo de ese recuerdo y bueno, pues nos pusimos a conocerla más a fondo y cuando empecé a conocerla, como seguramente les va a pasar a quien no la conoce y de aquí les nazca pues
la inquietud de saber más de ella, pues no nos va a soltar. Y así me pasó. Sigamos investigando y logramos lo que constituye la novela de María del Carmen. Sí, pero esta novela está muy nutrida, tiene muchas páginas, es, es realmente es un logro como escritor y, y me parece, y bueno, ya viene la secuela que también es, trae lo suyo, que es algo muy interesante. Eh, ¿cuánto, le, ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer este libro? ¿En cuánto Bueno, tiempo? pues sí fue un poco arduo. O sea, el tema, hay poca información, está muy ubicada algunas informaciones sobre Carmen Mondragón, Es pero muy sesgada, ¿no? Es muy sesgada la información. sí, pero siempre partiendo, como repito, con ese tema. Incluso hay una novela donde ponen a Carmen Mondragón sin nada de fundamento histórico. Dicen, bueno, Carmen Mondragón estudiaba en el colegio francés ahí en Santa María la Ribera, cosa que es cierto, pero decía que estaba en un internado y que las noches se salía a la calle de San Cosme a prostituirse, cosa que es verdaderamente un absurdo y es grotesco, primero porque Carmen Mondragón nunca estuvo internada en el colegio francés, ella pues vivía en la ciudad y no había necesidad para ello, y tampoco, mucho menos, el hecho de que una niña de 10, 11 años a esa edad le nazca el apetito sexual para irse a prostituir en la calle, ¿no? Escaparse del colegio y prostituirse en la calle. Entonces, siempre vamos a encontrar información en esa vertiente y la verdad las cosas pues no es cierto. Incluso también se piensa de Carmen Mondragón el fantasma que era una prostituta que estaba atrás que iba a darle de comer a los perros y gatos atrás del Palacio Postal. Y también, es una ficción verdaderamente discriminatoria en el sentido de que, bueno, pues hay antecedente histórico que Carmen Mondragón, incluso lo pudieron los que acudieron o pudieron acudir al Munal en esa maravillosa exposición del arte de Carmen Mondragón, también hubo por ahí fotografías de algunas credenciales de Carmen Mondragón como profesora de Bellas Artes, ¿no? Incluso una de las últimas fotografías de su credencial como profesora era aproximadamente 1967. Sí, ya Carmen, una mujer que nació en 1893 al 67, ya tenía 70 y tantos años y se veía una mujer cuidada, bien, como para pensar que era una mujer que se desatendía personalmente y que era una mujer que se prostituía cuando ella ejercía su profesión, otra de las falacias y de las mentiras que uno puede encontrar con respecto a Carmen Mondragón, ¿no? Entonces, sí fue difícil, hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace una investigación histórica y sobre todo, pues no dejarse ir o llevar por opiniones malsanas o opiniones que tienen un sentido adverso a la realidad. Ah, muy bien, y eso me parece bastante interesante porque creo que hay, en su libro hay unos ejes ahí que son muy claros. El primero de que pues ella no necesitaba prostituirse, no tenía este apetito sexual, no era una ninfómana ni nada de eso. Y el otro que me parece que que tiene que ver mucho con su muerte, es esta cuestión que se dijo que vivía casi casi como una vagabunda cuando ella recibía y daba clases de pintura, ¿no? Y le pagaban, tenía una beca de Limba para esto. Entonces, sí creo que hay mucha, por un lado, pues es el misterio del mismo personaje y por el otro lado, cosas que no tienen que ver con su realidad, ¿no? Así es, bueno, claro, es un misterio porque hay cosas que no sabemos directamente y que no se ha publicitado tu vida real como lo han hecho con otros artistas, ¿no? Ajá, Y lo que se ha publicado son puras cuestiones verdaderamente procaces en algunos casos, no en todos,
pero sí lo cierto es que siempre con un sesgo equivocado de lo que realmente era Carmen Mondragón. Ajá, porque, por ejemplo, de estas mujeres de su época, pues ya han sacado libros de Tina Modotti, de Frida Kahlo, de esta Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Me parece que es la figura central muchas veces de esta época, precisamente por su relación con Vasconcelos. ¿Usted cómo, a través de su novela, digamos, como una reflexión, cómo queda esta María del Carmen Mondragón? Por lo que yo veo, es una mujer que en sus momentos se reinventa, pero no sé usted que se llegó a meter más en esta piel del personaje, para usted, o de la persona pública, para usted, ¿cómo vendría siendo María del Carmen Mondragón? Bueno, yo en la novela parto de la historia para una ficción personal. ¿Sí? Es decir, yo busqué antecedentes históricos para dar un contexto de lo que realmente era Carmen Mondragón. Encaminarme a una ficción que es una historia de Carmen Mondragón en la que pienso que intento provocar que una vez leyéndola se haga el lector, la lectora, ese ejercicio de pensarla, un ejercicio de pensarla, de imaginarla, y en ese ejercicio encontrar la agitación de un cuerpo que reacciona a sus emociones, al amor, al erotismo, al miedo, al dolor, a la desesperación, incluso al encierro. Y también veremos una mujer o nos llevará, o pienso que la novela nos puede llevar a los lectores, a las lectoras, ver y saltar los amores de Carmen Mondragón. Y ese salto de amores de Carmen Mondragón, cómo se veía atrapada en los convencionalismos sociales y en un cuerpo que busca obtener libertad. Eh, También pienso que pueden descubrir una Violín, una María del Carmen Mondragón, que fue una mujer que vivió su vida en la constante búsqueda de romper, quebrantar, vulnerar, desobedecer, incluso contravenir, para apartarse de los límites impuestos a las mujeres de su época. Y al final de cuentas, y al final de todo, sublevarse y llevarse o encaminarnos a que ella viva en nuestro corazón, ¿no? Ajá, Y a sí, mí me parece bastante interesante el poner a esta, que es lo real, a este personaje Nahui Olin, bueno, a María del Carmen Mondragón, como propiamente usted lo propone, como una pionera del feminismo en México. Sí me parece que es pertinente porque vemos que se necesitan estos equilibrios, se necesita decir que en México pues el patriarcado ha estado muy fuerte. Hoy apareció la noticia de que el personaje este que le había aventado sí, a la saxofonista el ácido en la cara, lo sacaron, ¿no? Está sí, puesto en libertad. Entonces, me parece que allí podemos ver que hay una pues, injusticia, ¿no? claro. Sí, sí, sí. ¿Usted, Vemos, usted cómo ve como varón estas circunstancias? Es una de las circunstancias que pues se puede ver precisamente en el momento de que ella pierde este hijo, o que decía usted que en un momento dado nunca existió, y que hubo este como rumor y todo esto, en donde a la persona que más dañaban era precisamente a Carmen Mondragón. claro, bueno, fue una argucia argumentativa de Rodríguez Lozano, porque se le atribuye a él precisamente esa historia para denostar a Carmen Mondragón, ¿no? Y bueno, pues vemos ahorita con el ejemplo que acabas de poner de este sujeto que
lesionó con ácido a una mujer por odio, pues podemos ver que así actúan ciertos sectores masculinos en esa circunstancia. Claro, Manuel Rodríguez Lozano era impensable tocar de esa forma que lo hizo ese cobarde con el ácido hasta a esta mujer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era Carmen Mondragón, hija de un general de división, que bueno, si bien ya había fallecido, lo cierto es que la extirpe Mondragón, no solamente el papá Manuel Mondragón, sino existía un tío de Carmen Mondragón que también era militar, que también era general, Enrique Mondragón, y que en todo caso, más joven que el papá de Carmen, pues era que representaba un aspecto político y de poder en el país, pues obviamente era impensable que Manuel Rodríguez Lozano realizara una cuestión tan perversa como la que acabas de platicar. Pero bueno, si no tan perversa, sí tan cobarde como la anterior, ¿no? Claro, claro, a mí me parece bastante interesante y creo que también se da esta circunstancia de sacar a la luz a una mujer muy talentosa, una mujer que escribía, una mujer que tenía una gran sensibilidad, que la primera expresión que nos llega es su pintura, pero luego vienen estas otras fotografías, luego vienen sus poemas, sus escritos, y que en realidad era personaje muy complejo, ¿no? Sí, no, completamente, digo, incluso, vaya, pienso yo, si reunimos tres términos, el término libertad, igualdad y feminidad, estos tres términos podrían, eh, pueden resonar en armonía con Carmen la artista, con María del Carmen Mondragón Balseca. Y en ese punto, Nahuel Lim es inteligente, sensual y rebelde. Y claro, pienso que conocía el significado de lo que es la palabra militar, ¿sí? Entonces, eh, pues sin duda, repito, aquellas que quieran conocer a Carmen Mondragón, las invito a leer la novela. Vaya, no es, no es un compendio que sea del tema de investigación meramente histórica, sino es una novela histórica que parte de circunstancias que están debidamente acreditadas, con una construcción de ficción que es una ficción personalísima como autor y que trato yo de enlazar o hilar dentro de lo que se sabe de Carmen Mondragón, de lo que se sabe de Carlos Murillo, de lo que se sabe de Manuel Rodríguez Lozano, de lo que se sabe de Diego Rivera, Frida Kahlo, Tina Modotti, Francis Tu, Edward Weston, Montenegro, Siqueiros, Orozco, y van a ver una verdadera pase de personajes históricos muy conocidos en el país y que no los vamos a visualizar en la novela con vista a su arte, a su experiencia artística, a su grandeza por el tema artístico, sino los vamos, o pienso que los llevo yo a una forma personalísima de conocer al sujeto. Claro que obviamente espléndido Gerardo Murillo con sus pinturas, sus obras sobre volcanes, con la creación del arte color, por ejemplo, Diego Rivera con sus murales, pues sí, pero en esa dinámica, en esa vertiente, lo que hacemos en la novela es encontrar realmente a la persona, una persona como Gerardo Murillo que se atreve a publicar un libro y que en ese libro denosta o balconea o pone en mal situación en 1950
a Carmen Mondragón en una sociedad cerrada respecto de que se conocen las cartas que, repito, en la intimidad le escribió y que este bárbaro las publicó y pues en cierto modo la destrozó, ¿no? Incluso también podemos ver a un personajes donde le dicen a Carmen Mondragón alguna impropelio y qué haría Carmen o cómo reaccionaría Carmen, pues lo imaginamos, lo construimos y lo hacemos en la novela. Ah, muy bien, muy bien. Eso está bastante interesante, pero volvemos a un punto. Habiendo tantos personajes tan fascinantes en la historia de México, ¿por qué Carmen Mondragón? ¿Cuál fue realmente esta cuestión? A mí me queda, porque usted hizo una novela bastante nutrida, está bastante nutrida, bien escrita, bien, y además estas ficciones, pues yo creo que son permitidas, ¿no? Ya nos lo demostró Francisco Moreno, ¿no? Sí, claro. Que se Noticias de un imperio. Ajá, o Fernando Del del Paso. Paso, que también es un volumen grande y todo eso, o la misma Elena Poniatowska, ¿no? Con Leonor y otras novelas. Sí se da, ¿no? Sí son personajes que nos dan para escribir así. Bueno, sí, claro, pero repito, a mí me impulsó mucho este recuerdo que me platicaron hace muchos años, era una persona joven, mi papá, y se quedó dormido en ese recuerdo hasta que un día despertó en mí y que me impulsó o que me llevó a indagar y repito, Carmen Mondragón parece que seduce desde otras mundos materiales o no materiales o mundos inmateriales y me atrapó de tal suerte que no pude dejar el personaje de Carmen Mondragón. Y sobre todo, a lo mejor un poquito el tema de esa forma de trato hacia ella que me indignó, que me llevó a dar una visión que pienso yo es más justa a la vida de Carmen, ¿no? Y sobre todo que recordarla, ¿no? Recordarla y que es un personaje verdaderamente positivo para la juventud, un personaje positivo para la sociedad, para las mujeres, y que en lugar de otros personajes que luego son muy televisivos y nocivos para las épocas que estamos viviendo, creo que hay que rescatar a Carmen Mondragón, que bueno, ya no es necesario, pero yo pienso que ya cada vez nos acercamos, así como existe la fridomanía, pues la nahuimanía, ya por ahí esa acepción ya por ahí la han acuñado algunas otras personas, la, Claro. la, y creo que pues sería positivo, muy bueno que Carmen Mondragón no deje de existir en nuestro corazón, aún en forma inmaterial. Usted que su novela, sin ser una verdad total acerca de este personaje, sí aporta a un punto de partida de la Carmen Mondragón feminista. Claro, eh, partiendo de la idea que nadie tiene la verdad absoluta, y partiendo de la idea que nunca se va a acabar la tinta para escribir sobre Carmen Mondragón. Quien diga que ya se ha escrito todo sobre Carmen Mondragón, sobre Olin, pues miente, porque es un personaje tan amplio e inagotable que creo que lo que debemos hacer es escribir de ella, claro, de muchas mujeres que están en el olvido del país y sobre todo escribir con fundamento, por lo menos dentro de la ficción que se quiera aportar hacia la sociedad, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Oiga, pues yo le agradezco mucho este tiempo que me da para poder platicar de su novela, de su trabajo. También usted es un personaje
también interesante. Usted se dedica a ser abogado, ha participado en muchos proyectos, incluso ha representado a México a nivel internacional, y me llama mucho la atención esta otra vertiente, ¿no? Que es como más personal, más interesante, y que pues, siempre es grato conocer a una persona que le guste la literatura y que le guste este tipo de personajes que nos dan mucho a México, ¿no? Al final de cuentas. Pues sí, muchas gracias por la invitación, Joel. Muchas gracias a tu auditorio por escucharme. Y pues la verdad, y sobre todo también muchas gracias por permitir expresar estas inquietudes sobre Carmen Mondragón y hacer del conocimiento de la sociedad y de la gente que te sigue de la novela María del Carmen. Muchas gracias. Al contrario, pues le agradezco mucho, que pase muy buena noche, y pues espero que esta no sea ni la primera ni última ocasión de que podamos platicar acerca de su trabajo en la novela, en las novelas, en la literatura. Claro que sí, muchas gracias por el nombre. Yo encantado, las veces que quieras que me invites. Muy bien, muchas gracias. Pues esto es todo, nos despedimos y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias. Hasta luego, bye.